Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien, que estén para empezar un hermoso día con sus familias. Y yo les quiero traer la parte 3 del mensaje que he dado anteriormente. Conocer a Dios es el camino, parte 3. Con este terminamos este tema y si Dios quiere, mañana empezaremos otro nuevo. Vamos a ver qué nos trae la palabra Dios Todopoderoso para compartir con nosotros en este día. Conocer a Dios es el camino 3. Muchas personas se aferran a leer las palabras de Dios día tras día, incluso hasta el punto de comprometerse meticulosamente a memorizar todos los pasajes clásicos en ellas como su posesión más valiosa, y además predican las palabras de Dios en todas partes, proveyendo y ayudando a los demás por medio de ellas. Piensan que hacer esto es dar testimonio de Dios, dar testimonio de sus palabras, que hacer esto es seguir el camino de Dios, vivir por sus palabras, traerlas a sus vidas actuales y que les permitirá recibir el elogio de Dios y ser salvos y perfeccionados. Pero, aunque prediquen las palabras de Dios, nunca las cumplen en la práctica, ni tratan de alinearse con lo revelado en ellas. Es decir, que ellos predican, hablan de las palabras de Dios, pero no practican esa verdad. O sea, no son obedientes, no lo hacen a conciencia. Amén. En su lugar, utilizan las palabras de Dios para ganarse la adoración y la confianza de los demás, con engaños, y entrar en gestión por su cuenta, y malversar y robar la gloria de Dios. Esperan en vano usar la oportunidad de difundir las palabras de Dios. Les proporciona para que les adjudiquen la obra de Dios y sus elogios. ¿Cuántos años han pasado y estas personas no solo han sido incapaces de obtener el elogio de Dios en el proceso de predicar sus palabras? También han sido incapaces de descubrir el camino que debían seguir en el proceso de dar testimonio de las palabras de Dios. O sea, ellos no saben lo que es realmente dar testimonio de la palabra de Dios. Ese es el gran error que estas personas cometen, que ellos no saben verdaderamente qué es dar testimonio de las palabras de Dios. No solo no se han ayudado ni han provisto para sí mismos en el proceso de proveer y ayudar a otros por medio de las palabras de Dios, ni han sido capaces de conocer a Dios o de despertar en ellos una reverencia genuina a Él en el proceso de hacer todas estas cosas, sino que por el contrario, sus malinterpretaciones sobre Dios son cada vez más profundas, su falta de confianza en Él cada vez más grave y sus imaginaciones sobre Él cada vez más exageradas. Provistos y guiados por sus teorías acerca de las palabras de Dios, parece como si estuviesen completamente en su elemento, como si ejerciesen sus habilidades con una facilidad natural, como si hubiesen encontrado su propósito en la vida, su misión, como si hubiesen obtenido una vida y hubiesen sido salvos, como si, con las palabras de Dios saliendo nítidamente de la lengua en recital, hubiesen conseguido el acceso a la verdad, comprendiendo las intenciones de Dios y descubierto el camino para conocerlo, como si en el proceso de predicar las palabras de Dios se encontrasen frecuentemente cara a cara con Él. O sea, estas personas piensan que al recitar las palabras, predicar en mano sus palabras, porque no lo ponen a práctica, se van a encontrar con Él cara a cara. Y no es así de la manera que Dios obra. Debemos hacer a conciencia y en obediencia para poder verle cara a cara, para poder sentir su esencia en cada una de las palabras. Amén. También se ven frecuentemente movidos ataques de llanto y a menudo dirigidos por el Dios en la palabra de Dios. Parecen aferrarse incesantemente a su sincera solicitud y su amable propósito. Al mismo tiempo parecen haber comprendido la salvación del hombre por parte de Dios y su gestión, haber llegado a conocer su esencia y haber entendido su justo carácter. Basados en este fundamento, parecen creer aún más firmemente en la existencia de Dios, ser más conscientes de su estado elevado y sentir aún más profundamente su grandeza y trascendencia.
Inmersos en el conocimiento superficial de las palabras de Dios, parecería que su fe ha crecido. Su determinación a resistir el sufrimiento se ha fortalecido y su conocimiento de Dios se ha profundizado. Pocos se imaginan que, hasta que experimenten realmente las palabras de Dios, todo su conocimiento de Él y sus ideas sobre Él surgen de su propia imaginación y sus conjeturas ilusorias. Su fe no se sostendría bajo ninguna clase de prueba divina. Sus así llamados espiritualidad y estatura simplemente no soportarían la prueba o la inspección de Dios. Su determinación no es sino un castillo edificado sobre la arena, y su supuesto conocimiento de Dios no es más que un producto de su imaginación. Acá vemos que dice de su imaginación, es porque nosotros, como vemos en las distintas profecías de la Biblia, vemos que como que lo imaginamos muchas cosas con lo que nos dice, amén, pero a veces no es tan así. A veces, por ejemplo, con el tema de lo que es la segunda venida de Dios. Hablamos de un mantel blanco, de unas nubes que bajan, y a veces no es tan literal como dice ahí, porque debemos ponernos en la época que eso se hizo, amén. No podían decir claramente porque era hace muchísimo tiempo atrás. Entonces era en el lenguaje de ellos para poderse transmitir. Y no es tan literal como dice ahí. Eso es la imaginación. Nos debemos dejar llevar por las imaginaciones de lo que leemos. Debemos ver con nuestros propios ojos y comprobar las palabras de Dios. Amén. En realidad, estas personas que han puesto, por así decirlo, mucho esfuerzo en las palabras de Dios, nunca han sido conscientes de lo que es la fe real, lo que es la sumisión real, lo que es la preocupación real o lo que es el conocimiento real de Dios. Toman la teoría, la imaginación, el conocimiento, el don, la tradición, la superstición, incluso los valores morales de la humanidad, y hacen de ellos una inversión de capital y armas militares para creer en Dios y buscarlo, habiendo de ellos incluso el fundamento de su creencia en Dios y de su búsqueda de Él. Vemos que hay muchas personas que están aferrados a las doctrinas, a lo que hacían sus antepasados, sus mamás, sus papás, sus abuelos, y no quieren avanzar, no porque ellos no conozcan a Dios, no porque ellos no hayan experimentado a Dios, sino por toda la carga pasada, las doctrinas, los ancestros, los abuelos, y eso está mal. Nosotros debemos avanzar. Si nosotros conocemos a Dios, debemos avanzar, debemos permitirle el camino a Dios. Amén. Al mismo tiempo, toman este capital y este armamento y los convierten en un talismán mágico para conocer a Dios, encontrar y lidiar con la inspección, la prueba, el castigo y el juicio de Dios. Y muchas personas que también como que piensan que Dios es mago, como que yo le pido cada cosa y yo digo que sí porque yo soy creyente y yo creo va a ser así. No es así, hermanos, no es así. Y Dios no es mago, no es un talismán de magia, que nosotros podemos pedir cualquier cosa que se nos ocurre y no se va a ser dado. No es así, porque nuestros caprichos Él no nos da realmente lo que nosotros necesitamos para nuestras vidas. Amén. Su forma de conocer y definir a Dios se ha formado en el mismo molde que de las personas que solo creen en el cielo allá arriba o en el viejo hombre en el cielo, mientras que la realidad de Dios, su esencia, su carácter, sus posesiones y su ser, y demás, todo lo que tienen que ver con el verdadero Dios mismo, son cosas que su conocimiento ha fallado en captar. Les son completamente irrelevantes y hasta se aleja de ellos al otro extremo. Acá vemos que, como había dicho yo, como que imaginan muchas cosas y toman como que allá arriba está y no se dan cuenta que Dios ya está acá con nosotros. Amén. No ven su esencia, su carácter, no, porque ellos piensan que Dios está allá arriba, el viejo hombre está en el cielo y todas esas cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Como vemos claramente que las palabras de Dios nos están hablando, amén. Y debemos dejar de soltar esas cosas que nosotros imaginamos y reconocer y admitir lo que Dios tiene para nosotros, amén. Y de poder escucharlo a través de su esencia podemos comprobar que es Él, amén.
De esta forma, aunque viven bajo la provisión y la nutrición de las palabras de Dios, son sin embargo incapaces de recorrer verdaderamente el camino del temor a Dios y apartarse del mal. La verdadera razón para esto es que nunca se han familiarizado con Dios ni han tenido nunca un contacto o una comunión genuinos con Él. Por tanto, es imposible para ellos llegar a un entendimiento mutuo con Dios o despertar en ellos una creencia, una búsqueda y una adoración genuinas de Él. Por eso debemos orar siempre para entrar en comunión con Dios. Debemos leer, comer y beber de su palabra y estar en permanente oración para lograr esa comunión genuina con Dios, para poder reconocerlo cuando nos hable, cuando nos dirija, cuando sus palabras nos hablen. Amén. Oren mucho, comuníquense, tengan una comunión verdadera y genuina con Dios. Amén. Que consideren de esa forma las palabras de Dios y a Dios son la perspectiva y la actitud que los ha condenado a volver con las manos vacías de sus esfuerzos, o no ser nunca capaces en toda la eternidad de recorrer el camino del temor a Dios y apartarse del mal. El objetivo al que aspiran y la dirección en la que están yendo indican que son enemigos de Dios a lo largo de la eternidad y que a lo largo de ella nunca serán capaces de recibir la salvación. Si nosotros no conocemos a Dios, no tenemos una comunión con Dios, no lo vamos a temer y no nos vamos a alejar del mal. Por eso es importante tener una comunión con Dios, ser genuino, demostrarle nuestro corazón tal cual somos para que Él pueda obrar, para que podamos temer a Dios y podamos alejarnos de Satanás de una vez por todas. Amén. Alejarnos del mal. A esto es lo que nos insta esta parte de las palabras de Dios. Extracto de la palabra manifestada en carne. Gracias a Dios Todopoderoso por las palabras que nos da, que nos guía siempre nuestro camino al andar, que nos hace ver que Él está ahí con nosotros. Amén. Espero que haya sido de mucha bendición las palabras que Dios Todopoderoso tenía para nosotros en el día de hoy. Nos vemos. Paz.